Bien, ah, arrancamos entonces, ahora miércoles, ¿no? 16 de junio, ¿no? Ya, vamos a arrancar rápidamente. Ahí tenemos nuestro, nuestro avance para hoy, ¿no? Para hoy estamos a 16 y vamos a entrar ya en este tema de un ejemplo en concreto, ¿no? De lo que es percepción y acción o estímulo-respuesta también. Y este agente conocido como reflejo simple, ¿no? Te vamos a hablar un poco de cómo usted tiene que desarrollar este agente estímulo-respuesta, ¿no? Entonces, de alguna manera queremos que usted pueda conocer cómo operan los agentes en función de sus percepciones para determinar una acción, ¿no? Para esto, usted tenía que haber leído un poco el capítulo 2 de estímulo-respuesta de este señor de apellido Nilsson, ¿no? Neil Nilsson sería el segundo libro de la bibliografía, ¿no? Que hemos mencionado, ¿ya? Entonces, básicamente, en esta clase vamos a ya encerrarnos en lo que es la explicación de cómo debería, digamos así, funcionar este agente, ¿ya? Ok, vamos con eso entonces. Acá en la laminita que estamos nosotros mostrando, ¿no? Justamente eh, hemos quedado ahí, ¿no? Agente reactivo, ¿no? Entonces, agente reactivo también es el nombre que se le da a aquellos agentes inteligentes que obviamente actúan ante una percepción, ellos toman una acción, ¿no? Aquí hay un ejemplo, o digamos así, una gráfica muy ilustrativa, y donde tenemos a la gente que de alguna manera tiene, ¿no? Sus sensores y él sensorea, ¿no? Y obviamente al sensorear, pues está capturando las percepciones que luego hacen que él pueda accionar, ¿no? Entonces, accionar a través de qué? Pues, ¿no? Accionar a través de, en este caso, los miembros que él tiene para poder actuar, ¿no? Entonces, ahí es un ejemplo muy sencillo o ilustrativo de lo que es un agente reactivo. Pero la pregunta es, cuando usted va leyendo esa bibliografía, cómo debe proceder un agente, ya sea básico o avanzado, ¿no? Y para ello ahí vamos a pedir rápidamente si pudiera, daremos ahora la oportunidad a Briana de leer esa laminita, ¿ya? Briana, ¿está ahí usted? Sí, ingeniero, estoy aquí. Ya, a ver, por favor. Claro. Bien, ¿cómo debe proceder un agente? Un agente racional es aquel que hace lo correcto. Lo correcto es aquello que permite al agente obtener el mejor desempeño. Correcto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de racional, pues hablamos de algo coherente, algo lógico, ¿no? En otras palabras, lo correcto. Pero aunque muchos podrían decirnos qué es lo correcto, ¿no? Entonces lo correcto es aquello que permite a la gente obtener el mejor desempeño, ¿no? Eh, ¿Alguien puede ayudarnos? ¿Qué sería desempeño? Puede opinar usted. Si ya ha leído un poco, ¿a qué nos referimos con desempeño? ¿Alguien ha leído algo? ¿Mm? Desempeño, rendimiento. ¿Cómo es posible medir el desempeño académico, el rendimiento académico suyo? ¿Me puede decir? Que cumpla con los objetivos, con el objetivo. Ya, sus padres de ustedes, ¿cómo verificarían su rendimiento, su desempeño? ¿Aló? Viendo nuestras notas.
Ya, ¿no? Interesante, ¿no? De alguna manera hay unos indicadores, ¿no? De ese desempeño, ¿ya? Entonces algunos dicen, bueno, el desempeño o rendimiento tiene que ver con cuánto nosotros estamos aprendiendo, ¿no? Pero ¿cómo medimos ese desempeño? Pues su compañero dice, profe, al menos acá es un tema de nota, ¿no? Entonces, de alguna manera nosotros podemos encontrar una forma de medir ese desempeño, ¿no? Es decir, hay metas, ¿no? Es decir, hay, perdón, variables cuantificables, ¿no? En ese sentido, ¿no? Como la nota, ¿no? Ok, creo que está alguien queriendo ingresar. Un momentito, por favor, vamos a ver ahí. ¿Alguien está o no está? Ah, ya, creo que no. Bien, entonces continuamos con esta explicación y ahí vamos a ver el carácter de racionalidad de un agente. Para ello vamos a pedir a Antelo, ya que está ahí, pueda leernos esa laminita por. Claro. Carácter de racionalidad de un agente. Este carácter dependerá de 4 factores: de la medida con la que se evalúa el grado de éxito logrado, de todo lo que hasta ese momento haya percibido la gente, es decir, la secuencia de percepciones, del conocimiento que posee la gente acerca del medio y de las acciones que la gente pueda emprender. Correcto, gracias. Entonces, ¿cuán racional es? ¿No? Ahí eso obviamente es una respuesta, como dijo su compañero, que estaría en función de estos factores, ¿no? Esos factores que tienen que ver con la medida, ¿no? Con la que nosotros vamos a evaluar. ¿Qué cosa evaluamos? El grado de éxito, ¿no? Una cosa es que usted haya aprobado la materia y otra cosa es con cuánto la aprobó, ¿no? Entonces, ahí hablamos de un grado, ¿no? Entonces, y bueno, de todo lo que hasta ese momento también haya percibido la gente, es decir, la secuencia de percepciones. Entonces, la racionalidad no solamente tiene que ver con ese desempeño que puede ser medible, sino también del conjunto de percepciones, es decir, de la secuencia de percepciones que la gente haya podido evidentemente percibir, ¿no? Y decíamos también que del conocimiento que posee la gente acerca del medio, ¿no? ¿Cuánto es lo que conoce? Es decir, del medio, en el sentido de si al sensorear él realmente tiene una visión completa del ambiente o no la tiene, escasa, limitada, full, ¿no? A eso se refiere. Y de las acciones, obviamente, que él pueda emprender, ¿no? Entonces, básicamente, la racionalidad, si se dan cuenta, no es tan fácil lograrla, ¿no? Ni siquiera en un agente básico, ¿no? Porque son fuertes nomás, al menos estos tres de acá, ¿no? Esos tres últimos factores. Ah, el agente racional ideal. Vamos ahí a ver si fuera Arroyo, por favor. Tan amable de leer. Agente racional ideal. Ujú. En todos los casos de posibles secuencias de percepciones, un agente racional deberá emprender todas aquellas acciones que favorezcan obtener el máximo de su medida de rendimiento, basándose en las evidencias aportadas por la secuencia de percepciones y en todo conocimiento incorporado en tal agente. Correcto. No olvidemos que nosotros estuvimos, ¿no? Ayer estudiando desde un agente muy básico, ¿no? De acción a la reacción a estímulos, ¿no? Uno un poquito más informado, uno basado en meta y uno ya, ¿no? Que evidentemente aprende de su experiencia, ¿no? Es decir, que aparte de eso busca una máxima utilidad, ¿no? Entonces estamos hablando ahí nomás ya como dijimos nosotros, de unos cuatro niveles, ¿no? Así que, pero en todos los casos, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando aquí de secuencia de percepciones, pues este agente racional debe emprender acciones que obviamente favorezcan a obtener el máximo, ¿no? De su medida en rendimiento, ¿no? Entonces, es decir, en desempeño, ¿no? Y basándose en las evidencias aportadas por la secuencia de percepciones, ¿no? Eso es muy importante que nosotros entendamos que como quiera que sea en cualquier nivel, el,
el agente racional debiera hacer lo mayor posible, ¿no? Por tener un mejor rendimiento, ¿no? Ahora, no por ser del primer nivel, ¿no? De inteligencia, vamos a creer que no puede maximizar su desempeño. Hay una relación ahí, mire, entre componentes de un agente y pedimos a Calero que nos pueda leer, por favor, esa fórmula. Agente es igual a la arquitectura más el programa. Ujú. Entonces, si hablamos a nivel de software, ¿no? Pues vamos a tener un software inteligente que tendrá, ¿no? Básicamente una arquitectura, ¿no? Un diseño arquitectónico, digamos ahí, y evidentemente hay un programa por detrás, ¿no? En base a ese diseño. Entonces, en ese sentido, hay un ejemplo ilustrativo ahí, un robot en un mundo de 3 dimensiones cuadriculado. Pedimos a Alex Castro que nos pueda leer esos últimos 2 puntitos, por favor, de este ejemplo ilustrativo. Si no estuviera Alex, entonces pedimos a Cristian Flores. Ya muy bien, ingeniero. El robot debe seguir la siguiente pauta de comportamiento: ir a una celda fronteriza o que limite con un objeto y seguir su perímetro indefinidamente. El robot debe ser capaz de percibir si una determinada celda está libre para ser ocupada o no, y para ello debe llevar a cabo las acciones primitivas que corresponden. Ujú. Ok, hasta ese punto yo pregunto a toda la clase, ¿estamos hablando de un robot en hardware o en software? ¿O podría hasta este punto podríamos decidir a partir de ahí recién implementarlo en hardware o en software? Pregunto. Hardware, ¿no? ¿Ah? Hardware sería. Hardware, ya. ¿Y no podríamos simular un comportamiento en software? Bueno, Se puede, ¿no? podría, sí. Ok, bien, se puede, ¿no? Entonces justamente de eso se trata, ¿no? Mire, nosotros aquí tenemos el robot en un mundo de ahí en realidad dice de 3, ¿no? Son 2 dimensiones, en realidad cuadriculado, ¿no? Y en este mundo del robot, nosotros tenemos un escenario, un ambiente, que claramente usted lo puede apreciar ahí, está delimitado, ¿no? Por una, eh, por una cuadrícula, pero esta cuadrícula tiene una forma, como usted puede apreciar, donde no todo es n por n, ¿no? Por ejemplo, usted puede ver ahí que hay, mire, un espacio, ¿no? Aquí en la esquina superior derecha, en la esquina inferior derecha, también en la parte media inferior, mire que obviamente no está accesible, ¿no? Para la gente. Usted lo puede ver ahí, ¿no? No hay accesibilidad. Entonces, en teoría, el robotcito está, vamos a decir aquí, en una postura, mire, en una postura X, usted lo ve, y él tiene sensores, ¿no? Pero él está prácticamente rodeado en su entorno por sensores que de alguna manera tienen que percibir su entorno, ¿no? Tenemos un sensor aquí, mire, S1, ¿no? A S2, ¿no? De izquierda a derecha S3 y vamos en el sentido horario S4, S5, ¿no? Pasando hasta S8. Entonces, esa es la forma en cómo podemos percibir digamos así, un robotcito de manera abstracta que está con sus sensores prestos a percibir, obviamente, los estímulos que pudieran haber en las celdas que están, obviamente, a su costado, ¿no? Bien al frente, al otro lado, a este lado, aquí y allá, ¿no? Cuando nosotros tenemos en este escenario, también hay una característica importante, ¿no? Que es este objeto sólido que usted ve, tranquilamente podría ser un objeto sólido,
entonces el robotcito tiene que tener un comportamiento como el siguiente, ¿no? Aquí el robot percibe si las 8 celdas que le rodean están libres o ocupadas, ¿no? Porque él podría, obviamente, podría tener que moverse aquí, quisiera tal vez él moverse acá, quisiera moverse acá o quisiera moverse acá. El detalle está que el robotcito en ninguna circunstancia puede moverse en manera diagonal, ¿no? Entonces, eso también es importante o directamente, ¿no? No moverse en sentido diagonal. Pero considerando que el robotcito esté en esta postura, por ejemplo, aquí, mire, él por defecto, ¿no? Va a moverse en el sentido de las agujas del reloj a lo largo de la parte interna de la frontera. ¿Qué quiere decir eso? Que en este caso, mire usted, el borde del robotcito, todo está libre, ¿no? Y cuando todo está libre, es decir, las celdas, por decir, están en cero, ¿no? Vamos a ocupar el tipo byte, digamos, ¿no? Cuando están en cero, entonces el robotcito por defecto va a llegar y va a chocar hasta la frontera, pero a partir de ahí, él va a hacer este comportamiento, va a venir bordeando la frontera en sentido horario. ¿Sí? Mire, ahí, ahí, ahí y ahí, ¿no? En ese sentido va a ir, ¿cuándo, profe? Si es que iniciara justo aquí. Si es que inicia, él por defecto topa la frontera norte y va bordeando en ese sentido, ¿no? Y obviamente lo va a hacer así, lo va a hacer así, ¿no? Sin que haya impedimento y va a seguir, ¿no? De esa manera, ¿no? Ahora, obviamente que él lo va a hacer sensoreando, ¿no? A dónde puede llegar. ¿Por qué, profesor? Porque va a llegar a un punto en que si usted se fija, él se va a encontrar aquí, ¿no? Y cuando él esté ahí, él sabrá que, por ejemplo, mire, él sabrá que él no tiene accesibilidad acá, porque acá estaría S2, ¿no? Aquí estaría S3, aquí estaría S4 y aquí estaría S5. Entonces, él solo tendría la posibilidad de poder, de alguna manera, sensorear aquí, ¿no? Que sería S6, S7 y S8. En realidad, él tampoco puede sensorear S1, ¿no? Estoy dándole el pantallazo a usted para que usted también pueda ver de que en realidad, si está en esa esquina, la situación es esta, ¿no? Las celdas donde están las X ya no forman parte, ¿no? Del entorno del robot, de tal manera que ya no es accesible a esas posiciones, ¿no? Pero aún con todo, las reglas de percepción-acción con las que se va a programar ese robot, entonces le permite tener ese comportamiento de bordear el tema de bordear ese escenario, ¿no? Ok, entonces la otra posición, creo que hay alguien queriendo acceder, disculpen, sí, ¿no? La otra posición, ¿no? Que tenemos acá con respecto al robotcito, ¿no? Sería esta que ustedes pueden apreciar aquí, ¿no? Básicamente voy a colocarle aquí, ¿no? Sería cuando usted lo hace iniciar ahí. Fíjese qué interesante acá, ¿no? Cuando usted lo inicia ahí, tiene otro comportamiento diferente que cuando lo inicia acá. Cuando lo inicia en este lugar, él va a bordear en sentido horario, ¿no? Es decir, así, ¿no? Va a bordear. Pero cuando usted lo inicia ahí, él va a llegar a topar en esta parte donde ya no puede penetrar o atravesar la parte sólida, entonces él va a tener un comportamiento en este sentido antihorario, ¿no? Va a venir así, así, ¿no? Va a venir así y bordea, ¿no? De esa manera. Ahí, 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 ¿no? Y va a seguir bordeando. Entendiendo que para que este robot pueda tener esa capacidad de moverse con las reglas de percepción y acción que hemos preparado,
mínimamente él necesita dos espacios para poderse mover de la forma en cómo queremos que él se comporte. Es decir, mire, tenemos dos espacios. Si usted me deja un solo espacio nomás, es decir, dos cuadrantes, él no va a poder tener ese desempeño, ¿no? Necesita mínimamente cuatro en realidad, ¿no? Como están acá, para tener ese comportamiento antihorario, ¿no? Pero eso va a suceder frente a objetos sólidos, ¿no? Entonces, esas serían los dos movimientos en conclusión que el robotcito evidentemente la gente hace, ¿no? Entonces, recapitulando, él cuando empiece en esta posición que usted ve acá, ¿no? Él va a desarrollar por las reglas de producción, choca en el norte y bordea sentido horario. ¿Qué es lo que bordea? El perímetro, ¿no? Pero cuando el robotcito obviamente empieza aquí, él ya no hace ese sentido horario, sino antihorario. Choca igual y viene de esta manera, ¿no? Así, ¿no? Correcto. Entonces, es tan básico, pero tan interesante ahí, porque esto nos va a permitir un poquito comprender de que cada celda que él tiene que analizar, tiene que percibir si estaría en condiciones de accederla o no, ¿no? Es decir, de percibir si es posible que se desplace o no, ¿no? Entonces, aquí el robot en la posición X tendría las entradas sensoriales que usted ve. ¿En cuál posición? Tal vez nosotros podamos recordar, mire, esta posición X que tenemos acá, ¿no? Esta posición X que usted ve aquí, ¿no? Fíjese que aquí nosotros sabemos que esto sería, ¿no? S1, ¿no? S1, aquí S2, aquí sería S3, ¿no? S4, S5, S6, pero aquí tenemos S7 que está ocupado, ¿no? Porque hay ahí hay un objeto sólido, ¿no? Entonces, si queremos representar nosotros con valores, digamos así, 0, ¿no? En otras palabras, desocupado, aquí habría 0, 0, 0, ¿no? 0, 0, 0, pero aquí ya sería 1, ¿no? Y aquí 0. Ya nos damos cuenta de que si hablamos de una representación vectorial, digamos, ¿no? Tendríamos componentes así, ¿no? 0, 0, ¿no? 0 por ahí, otro 0 por ahí, otro 0, ¿no? Ahí tendríamos otro 0, si no me equivoco, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y luego recién vendría el valor 1, diciendo que está ocupado, y nuevamente tenemos el valor 0, ¿no? Donde tenemos 3, 6, 7, 8, ahí nos faltaría 1, ¿no? Sí, nos faltaría acá un valor 0 más, ¿no? Para poder representar de una manera vectorial esta situación donde en ese momento está el robotcito, ¿no? Fíjense que cuando está 1, quiere decir que esa posición está ocupada, como usted la ve acá, y no puede ser, no puede acceder de ninguna forma hasta ese lugar el robot, ¿no? Sería la manera, la percepción, el vector de percepción que en ese momento lee el robot, o debiera leer. Entonces, es por esa razón que cuando nosotros vamos a esta lámina, encontramos, mire ahí, a ver, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 y S8. ¿Acaso son 8? Vamos a ver. Creo que ahí hay un problemilla, ¿no? Vamos a ver. Son 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está bien, ¿no? 8. Entonces, cuando nosotros vamos hacia allá, vamos a ver ahí entonces que el penúltimo es obviamente inaccesible, ¿no? Correcto, entonces estamos frente al vector a la percepción. Fíjese usted que la percepción se vuelve en un vector de esa manera, en una abstracción prácticamente, ¿no? Pero aquí existen 4 movimientos posibles,
y vamos a pedir que Edgar Christian nos pueda leer esos 4 movimientos posibles que pudiera hacer el robot, por favor. ¿Cuáles son? Ok. Todo norte, río, este, a la derecha, sur, hacia abajo, y oeste a izquierda. Correcto. Entonces, si el robotcito no está en una posición ahí, ya hemos dicho, en una posición X, ¿no? Entonces él dice que le vamos a permitir mediante nuestras reglas de percepción moverse o va al norte, ¿no? Puede ir al norte, o puede ir al sur, ¿no? O puede ir a nuestro este, o puede ir en este caso, al oeste, ¿no? A la izquierda, ¿no? Entonces, podemos decir entonces que puede ir al norte, puede ir al sur, puede ir al este o puede ir al oeste, ¿no? Entonces, ese famoso sur es igual que vaya hacia abajo, ¿no? Es decir, o va arriba, o va abajo, o va al este o va al oeste, ¿no? Prácticamente esos son los movimientos que podría dar de manera ideal, ¿no? Independiente de esta percepción en particular, ¿no? Estamos hablando en términos generales. Ahora, una vez con eso, no es suficiente que nosotros conozcamos esos datos. Pasa que esas entradas sensoriales que ahorita hemos visto en ese vector, podríamos entender que necesitan un procesamiento de esas percepciones, ¿no? Esas percepciones que nosotros hemos capturado a través de las entradas sensoriales necesitan, como usted ve ahí, de alguna manera representarse en un vector de características, ¿no? Como lo hemos visto hace un momento, necesitamos nosotros un vector de características, ¿no? Y bueno, a partir de ese vector de características, es decir, que en realidad vienen a ser las famosas percepciones, nosotros recién tendríamos que deducir qué función, ¿no? Nos tendríamos que elegir para la acción, ¿no? Para que en realidad se produzca una acción, ¿no? En concreto, a partir de una función que va a seleccionar, ¿no? Una función que va a tomar como entrada, evidentemente, esa percepción, va a hacer un trabajo de seleccionar qué acción y finalmente emitir y decir, esa acción se va a realizar, ¿no? Entonces acá nosotros necesitamos evidentemente saber cómo se va a procesar este vector de características, ¿no? ¿Por qué? Porque es la función que va a hacer ese trabajo, ¿no? Recuerde usted que hay acciones para ir arriba, para ir abajo, para ir al este, ¿no? O ir al oeste. Eso depende de este vector de percepción, de características en realidad, ¿no? Porque vamos a enseguida ver a qué le llama características esta teoría, ¿no? Vamos a ver enseguida. Ok, voy a revisar un ratito, tal vez hay alguien por ahí. Allá, correcto. Entonces, percepción. Vamos ahí a pedir rápidamente a Cristian David Mamani que pueda leer, por favor, esa laminita. Si las entradas sensoriales son S1 de S8, entonces tenemos 2 a la 8 combinaciones posibles de valores. Ciertas combinaciones de pasillos estrechos se deben repetir. Luego se definen 4 características binarias sobre las variables sensoriales que pueden ayudar al cálculo de la función. Estas características X1, X2, X3 y Correcto. Entonces, no quisiéramos que usted confunda el tema de lo que es las entradas sensoriales con las características, ¿ya? De entrada, yo voy a ser un poco explícito y detallado en esto. Mire, una cosa son las entradas sensoriales, es decir, las entradas netas, ¿no? Que perciben los sensores, y otra cosa son las características. ¿Por qué, profe? Porque las entradas sensoriales son las que el robot va y percibe de manera inmediata. Pero en base a eso, él tiene que reconocer patrones llamados características para poder saber qué va a hacer, ¿no?
porque él tiene que saber si evidentemente va a poder ir arriba, va a poder ir abajo, va a ir al este o va a ir al oeste. En base a estas características. ¿Por qué? Porque estas características han salido de estos sensores, ¿no? Entonces aquí hay un punto importante. Como que no es posible para el robot moverse directamente con una lectura simple de estos 8 sensores. Él tiene que, de alguna manera, poder interpretar esa lectura sensorial a través de estas características. Recuerde, para que se pueda mover el robotcito que está aquí, ¿no? Debe de alguna manera interpretarse esta lectura sensorial a través de estas características, ¿no? Entonces, ahí es muy importante que podamos entender eso, ¿no? Ciertas combinaciones leyó su compañero, ¿no? Es decir, cuando hay pasillos estrechos, obviamente estrecho significa, como yo le había mostrado aquí anteriormente, estamos hablando, a esto se le llama pasillos estrechos, es decir, al hecho de que si aquí también estuviera, vamos a decir así, relleno, mire, esta situación ahí, entonces no podría, no podemos, en realidad se tiene que restringir esa posibilidad. ¿Qué significa eso? Que si viene por acá, no tendría que permitirle ingresar, él tendría que venir nomás y bordear de esa manera, ¿no? Si esa fuera la situación, ¿no? Entonces, pero para efectos de poder hacer una simulación de verdadera inteligencia es que nosotros, bueno, dejamos ahí 2 pasillos como mínimo, ¿no? El ancho de 2 cuadrantes para el pasillo. Entonces, ahí ya podemos nosotros entender ese segundo punto. Ahora, hay que definir, dice, cuatro características binarias, ¿no? Le llaman binarias, porque en realidad eso es definida sobre esas variables sensoriales. Lo que yo le había dicho a usted, que esas variables sensoriales son interpretadas en función de esas características, ¿no? Que nos pueden ayudar para el cálculo de acciones. Sin eso es difícil las acciones. A esas características es a lo que vamos a conocer como X1, 2, 3 y 4. Aquí están, miren. Ahí están esas características. Recuerde usted de que nosotros vamos a entender que el robot está en una situación, digamos, característica X1. ¿Cuándo, profe? ¿No? Recuerda usted que aquí de alguna manera tenemos, a ver, vamos a hacer bien esto, tenemos S1, ¿no? Es decir, tenemos ahí el sensor 1, ¿no? Acá, si usted se fija, tenemos el sensor 2, el sensor, obviamente, 3, ¿no? Tenemos el sensor 4, ahí, tenemos aquí el sensor 5, tenemos el sensor 6, tenemos el sensor 7 y tenemos el sensor 8. Lo mismo para el otro, ¿no? Ya sabemos que aquí entonces está el 1, el 2, el sensor 3, el sensor 4, el sensor 5, ¿no? El sensor 6. Tendremos un poquito de paciencia, el 8, y aquí lo mismo, ¿no? Tendremos 1, 2, 3, sensor 4, sensor 5, 6, 7 y 8. En todos los casos, evidentemente hay una lectura sensorial de 8. Ahí, como usted lo puede ver, ¿no? De 8. Pero aquí hay un detalle. Fíjese de que nosotros consideramos que X1, es decir, esta característica, será igual a 1, ¿ya? Correcto. Va a ser igual a 1 si y solo si S2 es igual a 1 o S3 es igual a 1, ¿no? En otras palabras, fíjese que aquí está justamente así, ¿no? Está en color gris. Cuando nosotros tenemos esa situación, estamos en una característica donde para el robot, ¿no? Va a ser muy difícil moverse al norte, ¿no? Usted lo puede ver ahí. Es una característica donde no está posibilitado el robot de dirigirse al norte, ¿no? ¿Cuándo, profesor? Cuando X1 sea igual a 1, este caso de acá.
¿Y cuándo está x1 igual a 1? Cuando S2 es igual a 1 o S3 es igual a 1. O sea que basta que uno esté ocupado, ¿no? Para que sea un poquito difícil que él se vuelva, se desplace hacia arriba, ¿no? Hacia el norte, diremos. Esa sería la primera característica, ¿no? En la segunda característica vamos a considerar que x2 es igual a 1, ¿no? Fíjese, estamos diciendo es valores binarios, digamos, para x2. Es igual a 1 ¿cuándo? ¿No? Es igual a 1 en el caso de que S4, como usted lo ve, o S5 sean igual a 1. Cualquiera de los dos quiere decir que va a ser muy complicado que él se mueva al este, ¿no? Cuando él quiera venir acá va a ser complicado, así como acá no podría ir hacia el norte, acá no va a poder ir hacia el este, ¿no? Y lo propio cuando x, la característica x3, como ustedes ven acá, sea igual a 1, ¿qué significa eso, profe? Que él ha tenido una lectura sensorial donde S7 ha sido igual a 1, o podría ser que S6 también sea igual a 1, ¿no? Cualquiera de los dos o ambos. Eso significa que él no puede desplazarse hacia abajo. Y la última característica de X4, que está acá, ¿no? Va a ser, digamos, ocupada, si se quiere, ¿no? En el caso de que la lectura sensorial esté en función de S8 y S1, ¿no? Donde cualquiera de los dos que esté ocupado imposibilita a que nuestro robot, ¿no? Se mueva hacia la izquierda, ¿no? Entonces vamos a llamarle Pedrito a nuestro robot, ya que no hay ningún estudiante ahora Pedrito. Entonces, Pedrito no se podría desplazar hacia el este, ¿no? Entonces, son estas características, como usted verá, de X1, X2, X3, X4, las que nos permiten decidir en función de qué, de la lectura sensorial, ¿no? Pero evidentemente cuando usted esté programando en su lógica, ya sea en Java, en C#, en Python, lo que usted quiera, en C, tiene que saber que siempre tiene que preguntar en su condición, ¿no? Si S2 es igual a 1 o S3 igual a 1, entonces usted tiene que setear su X1 en 1, ¿no? Una vez esté seteado en 1, usted sabe que no se va a poder mover Pedrito hacia el norte, por ejemplo, ¿no? De entrada, no se va a poder mover, ¿no? Cuando usted haya seteado X1 en 1 o haya seteado X2 en 1, obviamente dependiendo de la lectura sensorial en cada caso, ¿no? Entonces, ya ustedes tiluchin en estructura de datos y en programación, ¿no? Entonces, ya usted sabrá cómo va a implementar esta parte, pero la explicación teórica está obviamente haciendo énfasis en el vector de características que está así en función de la lectura vectorial de los sensores, ¿no? Entonces, eso es muy importante que lo entendamos. Al principio, cuando yo lo analicé hace muchos años atrás, me costaba entender de que por qué no se puede, obviamente, mover al norte si es que, por ejemplo, acá está ocupado, ¿por qué no se podía mover, no? Porque estamos nosotros entendiendo de que hay una restricción de que se necesita por lo menos un ancho de 2, ¿no? Entonces, obviamente, por esa razón y si queremos ese comportamiento de que él pueda, digamos, desplazarse en ese sentido, entonces necesitamos una disyunción, ¿no? O S1 o S3 o ambos. Ahora, y esas serían las características. Recuerde, como le dije, las características no son exactamente las percepciones. Estas son las características en función de estas percepciones, ¿no? Bien, una vez con esas características, ya nosotros podemos así nomás sintetizar lo que yo le había mostrado hace un momento. ¿Qué cosa? Lo siguiente, ¿no? Si x1 es igual a 1, ya usted sabe, y x2 es igual a 0, ya es posible moverse al este. ¿Qué está sucediendo, no? Decimos así, si en este caso x1
es igual a 1. Quiere decir de que acá, digamos, está ocupado, pero además de eso, X2 está en este caso desocupado, ¿no? Porque está, mire, haciendo referencia al valor 0, entonces aquí está haciendo referencia al valor 1, ¿no? Eso significa de que estamos en una situación, digamos así, donde esto vendría a estar así, ¿no? Por decir así. X1 entonces está en 1, pero X2 está, en otras palabras, vacío. Significa evidentemente de que aquí tenemos, a ver, S1, S2, S3, aquí tendríamos que el sensor 4, ¿no? S4 y S5 en realidad tienen valor 0 ambos, ¿no? Entonces, por eso es que concluimos de que X2 es 0. Pero aquí ya hay una conjunción, mire, muy importante, usted que domina operadores lógicos, ¿no? Entonces, si la característica 1 está en 1 y la característica X2 está en 0, ya es posible que Pedrito se mueva hacia el eje, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, ¿no? Recuerde que ahí tiene un paso de racionalidad cuando ya usted lo ve terminado el trabajo. Ahora, el otro aspecto es cuando tenemos a X1, perdón, X2 igual a 1 y X3 igual a 0. Ahí yo pregunto si está Gerson Martínez, por favor. Sí, ingeniero. Gerson, ahí dice que se puede mover al sur, ¿no? Sí. Ajá. ¿Y cómo se interpretan esas reglitas a la izquierda de la flechita donde dice mover al sur? ¿Cómo se interpretaría esto de aquí? Quiere decir que hay obstáculos al lado derecho, ¿no? O sea, al este, entonces tiene que irse al sur porque está vacío. Ajá, pero solamente cuando X2 es igual a 1 es suficiente para moverse al sur. Y que X3 sea 0. Ajá, ¿no? Vacío. Correcto. Entonces, aquí entonces es posible moverse al sur. ¿Bajo qué condiciones? Bajo la condición obviamente de que aquí tenemos que reconocer que X2 estaría ocupado en todo caso, pero X3 estaría libre, ¿no? Entonces, bajo esa, digamos, premisa, recién podríamos decir de que evidentemente si está vacío, ¿no? Nuestro Pedrito tendría las posibilidades de moverse hacia el sur, ¿no? O hacia abajo, ¿no? Esa es la interpretación. Y bueno, lo propio acá, ¿no? ¿Cómo interpretaríamos esa percepción o esas características, estimada Briana? Si no está Briana, entonces a Gabriel, por favor. Claro, el moverse al oeste. Ajá. Ya pues, ahí sería si X3, digamos, si el sensor 6 y el sensor 7 están bloqueados, pero el sensor 8 y el sensor 1 están libres, entonces nos movemos al oeste. Ya, correcto. Y si hablamos en términos de características, para poder moverse al oeste, entonces decimos que este de acá estaría ocupado porque dice 1, mire. Sí, Ajá, ¿no? Pero en otras palabras, X4, que sería esta característica, estaríamos hablando de que este tiene que estar vacío, ¿no? Entonces, si se cumple, correcto, ¿no? Si se cumple que este está ocupado y este está vacío, esa característica, X4, entonces ya Pedrito podría teóricamente moverse al oeste, ¿no? Ok, entonces, y bueno, también en esta última acción, si X4 está, digamos así, ocupado, estaríamos hablando de esta situación, X4, esa característica, y X1, ¿no? Estaría libre, estamos hablando de X1, en este caso, acá está X1, podría moverse al norte, ¿no? En otras palabras, estaríamos
hablando de que este sí estaría libre, ¿no? Este de acá estaría ocupado para que Pedrito pueda moverse al norte, ¿no? Entonces, de esa manera. Ahora, en esta observación que usted puede ver abajo, dice así, ¿no? Si ninguna característica toma el valor de 1, ¿qué pasa? Si es que ninguna característica, es decir, si está vacío en todo el entorno, ¿qué pasaría, Daniel Pedraza? Ajá, es decir, Daniel, que todo alrededor está desocupado. ¿Qué comportamiento tendría Pedrito? En este caso se movería al norte. Y ya, perfecto, ¿no? Entonces, correcto, ¿no? Por defecto, entonces, si ninguna característica pues toma el valor de ocupado, entonces están todas vacías las celdas y Pedrito o el robot puede moverse en cualquier dirección hasta que encuentre un borde, ¿no? Eso es cierto, que puede moverse en teoría, pero como nosotros ya hemos predefinido un comportamiento, por defecto vamos a asignar el norte, ¿ya? Entonces, hay dos posibilidades para moverse al norte: que se cumplan estas condiciones o, caso contrario, que en realidad esté todo libre. Entonces, por defecto, él tendría que irse hacia el norte, ¿ya? Ese sería el comportamiento ahí definido, ¿no? Para Pedro, el robot. Ahora, ahí vamos a pedir que pueda, por favor, Rojas, dar lectura a esa laminita. Sí. Ujú. Implementación e implementación para la solución Ajá, por un conjunto de reglas de producción, reglas de tu ya. correcto. Entonces, cuando hablamos de agentes de estímulo-respuesta basados en percepciones, que es lo que estamos estudiando, el primer nivel de agente, también es conocido como sistemas de producción. ¿Por qué? Porque obviamente se usa reglas de producción, ¿no? Reglas de producción donde, dada una condición, ¿no? Si se cumple, entonces tenemos una acción, ¿no? Y usted conoce esa implicación, ¿no? Si C1, entonces A1, ¿no? Si C sub I, entonces A sub I, ¿no? Si C sub M, entonces A sub M, ¿no? Entonces hay un conjunto, pero importante que usted vaya a entender que dice reglas, es decir, estamos hablando de un conjunto obviamente, de condiciones que van a arrojarnos una determinada acción, ¿no? Por eso es que se conoce esto con el nombre de sistema de producción, ¿no? ¿Por qué? Obviamente porque hay una acción por cada condición, ¿no? En ese sentido es un sistema de producción, ¿no? Ahora, importante eso porque usted sabrá de que en cada postura de Pedrito, Pedrito tiene que ir viendo ante ciertas condiciones cuál va a ser obviamente la acción que puede tomar, o esta será, ¿no? O esta será, ¿no? Entonces, en base obviamente a la condición dada. Ahora, ahí vamos a examinar esa interrogante. ¿Qué es la condición de una regla? Pediremos por favor a Terrazas, Hans, que nos pueda leer esos puntitos, por lo menos los primeros 3 puntos. Claro, dije, puede ser cualquier función booleana definida sobre el vector de características que son las entradas sensoriales. La acción se selecciona comenzando en la primera regla C sub 1, entonces A sub 1. Ajá. Se busca siguiendo el orden establecido en el conjunto de reglas. Una de ellas dará el valor de 1. Correcto. Entonces, fíjese que ahí cuando hablamos de condición estamos hablando de una función booleana, ¿no? Es importante que usted, eso lo menciona Nilsson, ¿no? Es más, hay creo que 1 o 2 páginas dedicadas al tema de las funciones booleanas. Espero que usted la haya leído del libro de Nilsson, en el capítulo 2.
Entonces, cualquier función booleana definida sobre el vector de características, ¿no? Obviamente que ese vector de características, dijimos, está en función de las entradas sensoriales. Entonces, la acción ya es el resultado, obviamente, de un análisis que ella hace, de ir desde la primera analizando hasta la última regla de producción, ¿no? Por eso dice, se busca siguiendo el orden establecido en el conjunto de reglas. Quiere decir que hay un orden, ¿no?, en el cual va a ser la búsqueda. Una de ellas, cualquiera de ellas, dará, obviamente, el valor de 1. ¿No? Pero aquí ya estamos hablando de una combinación booleana, ¿no? Es decir, porque estamos hablando de x4, ¿no?, por x1 negado, ¿no? Entonces dice, en este caso, va al norte, ¿no? Si es que, fíjese, x4 por x1 negado, pues nos da un valor de 1, va a poder ir al norte, ¿no? Y si x3 por x4 negado, nos va a permitir ir al oeste, ¿no? Entonces estamos hablando de, obviamente, negado, ¿no? El valor quiere decir que está ocupado por vacío, algo así, es posible ir al oeste. Y cuando tenemos x2 por x3, ¿no?, vamos hacia el sur, ¿no? Y cuando tenemos x1 por x2 negado, vamos hacia el este. Pero cuando tenemos un valor de 1, el caso de que todas están vacías, por defecto, ya sabemos, va al norte, si todo el entorno está desocupado, ¿no? Entonces, si usted no entiende esto, es porque no ha leído el tema de las funciones booleanas, ¿no? Entonces, eso es importante. La rayita que usted ve encima, obviamente habla de la negación, ¿no? Si era 1 negado es 0, y si es 0 negado es 1, ¿no? Entonces, por esa razón, es posible ir al norte. En otras palabras, es posible ir al norte si evidentemente ahí esas características son cumplidas, ¿no? Se cumplen este producto de estas dos características, ¿no? Ahora, una vez con eso, ya es posible reconocer de que para ir al norte, miren, está jugando, por ejemplo, ahí con 2, ¿no? X4 y X1 negado, ¿no? Entonces, estamos hablando de X4, ¿dónde está? Y X1 negado, ¿no? Por eso es posible moverse al norte, es decir, esa booleana es exactamente lo mismo, ¿no? X4, como usted lo ve, está en 1, y X1, digamos así, negado en ese, ¿no? Porque negado, 0 es 1 y por 1 es 1, entonces es posible moverse al norte, básicamente. Entonces, una vez ahí, vamos a ver ya esa actividad que usted tiene que desarrollar, que está especificada en la, en la plataforma. Y vamos a pedir, por favor, ahí a Kadima que nos pueda leer ya ese enunciado. Muy bien. Ujú. Actividad, desarrollo del agente, estímulo, respuesta. Usando el lenguaje de programación de su preferencia, hacer un agente robot que bordea el perímetro del lado interno del mundo cuadriculado, en dirección de la aguja de reloj, contrario a la aguja de reloj. El usuario debe poder colocar el robot en la partida que desee. Debe diseñar una IGU creativa y fácil de operar por el usuario. Tomar en cuenta las características en las particiones, entrada y la salida, acciones, según los valores booleanos de las entradas, ver la lámina 29 y 30. Correcto, ¿no? Entonces, es lo que yo les había dicho, ustedes van a establecer van a desarrollar en cualquier lenguaje, ¿no?, su escenario ahí. Luego van a tener que colocarnos su objetito, digamos así, ¿no? Dijimos el objetito, ese objeto sólido ahí, ¿no? Así más o menos, ¿no? Ahí. Y evidentemente reconociendo también de que acá hay partes que no pueden definitivamente ser accesibles, ¿no? Ahí dijimos, esas partes no pueden ser accesibles por Pedro, por el robotcito, ni acá tampoco, ¿no? Algo así.
Entonces, consiste en que cuando usted lo desarrolle, obviamente yo le voy a decir, a ver, póngalo en este cuadrante, qué sé yo, a Pedrito, ¿no? Entonces, lo ponemos ahí a Pedrito en ese, digamos así, en ese cuadrante, ¿no? Ahí. Vamos a ver, lo ponemos ahí, ¿no? En ese cuadrante a, a Pedrito, ¿no? Entonces, Pedrito tendría que de alguna manera venirse, ¿no? Hacia el norte, ¿no? Así, hacia el norte, y obviamente venir a hacer ese desplazamiento bordeante, ¿no? Pero si yo se lo coloco a usted, a Pedrito, por decirle acá, ¿no? ¿no? En esa postura, ya tendríamos que tener otro comportamiento, ¿no? Vuelvo a dibujar ahí. Si yo lo pondría entonces a Pedrito en esa postura ahí, ¿no? Entonces él tendría que venir y obviamente si el objeto sólido está, digamos así, qué sé yo, ¿no? Por ahí, ¿no? Vamos a decir así, ¿no? Correcto. Si usted lo pone acá, obviamente él va a ir hasta el norte, pero si usted lo sitúa por acá, él va, de alguna manera va a querer chocar con el objeto sólido, ¿no? Y va a hacer eh, este movimiento, ¿no? Antihorario. Pero si usted lo pone por acá, él va a venir y va a hacer el movimiento horario. Es decir que su interfaz gráfica debería permitirnos situar en cualquier lugar posible. Obviamente en estas esquinas que habíamos mencionado por acá, no puede, ni puede por acá, ni puede usted, ni nadie, ni el usuario poder poner en esos lugares. Por eso dice, el usuario debe poder colocar el robot en la posición inicial válida, ¿no? No le va a permitir poner también en esta esquina ni en esta, ¿no? Pero debe diseñar, hay una interfaz gráfica de usuario creativa y fácil de operar por el usuario, ¿no? Tal vez con el mouse, clic, ¿no? Ahí es donde usted ya tiene que saber cómo va a usar esas características de percepciones, ¿no? Para poder generar sus acciones según los valores booleanos de las entradas que hemos analizado en las láminas 29 a la 30, ¿no? Básicamente es el enunciado del robotcito, ¿no? Que hay que hacer, ¿no? Entonces, aquí en la plataforma, permítame un momento, vamos a estar entrando a la plataforma. Si usted me permite, vamos a ver acá. Un poquito lento. Estamos acá, ¿no? En agentes inteligentes -2, ¿no? Prácticamente ya en la unidad 2, ¿no? Y aquí en las actividades de aprendizaje, que son en realidad estas que usted puede ver acá, ¿no? Aquí hay un cuestionario, ¿no? Que de alguna manera usted tenía que responder de agentes inteligentes. Pero ya luego vamos a ver también el tema de la implementación de funciones booleanas, ¿no? Que luego se vienen ya, ¿no? Estas implementaciones y el enunciado del robotcito, obviamente, está acá, ¿no? Entonces, esa explicación que yo acabo de dar tiene que ver justamente con esa tareita, digamos así, de poder hacer ese programa que ya lo van a ir viendo ustedes, pero necesitan de alguna manera poder entender lo que se está pidiendo, ¿no? Ahora,
Cuando ustedes, obviamente vamos a ir viendo mañana el tema de las funciones booleanas, pero cuando ustedes pinchan aquí, ahí evidentemente van a poder encontrar ese enunciado sobre el robot seguidor de paredes, ¿no? Ahí van a poder encontrarlo. Vamos a, fíjese usted, ahí tiene una descripción, ¿no? Donde poder encontrarlo evidentemente el enunciado, ¿no? Entonces, cuando ustedes lo bajen, ahí van a encontrar un archivo en Word que tiene básicamente lo mismo, ¿no? En el sentido de, si se dan cuenta, prácticamente es lo mismo que acabamos de leer. Sencillamente hay que programar. Ahora, sí, si usted tiene alguna duda, puede usar el lenguaje de programación que usted desee, las estructuras de datos que usted desee, ¿no? Algunas veces, en anteriores veces que di la materia, el estudiante agarraba y algunos comenzaron haciendo, colocando el robotcito acá y haciendo que el primero imite este desplazamiento así, ¿no? De esa manera. Y después ya hicieron un poquito más complejo, ¿no? Donde ya hicieron un escenario donde ya pusieron esta parte inaccesible, esta también inaccesible, por decirle. Lo situaban a Pedrito por acá y hacían que venga aquí, doble, ¿no? Y vaya haciendo este seguimiento, ¿no? Este bordeo. ¿Ah? Y después que lograron eso, ya en una segunda, digamos, o tercera tal vez etapa, ya ahí ellos colocaron ya un obstáculo ahí dentro, ¿no? Es decir, ya colocaron un obstáculo de esa manera, más o menos así, y ya habiendo probado la primera forma en cómo él se desplazaba, le añadieron eso. De tal manera que si el robotcito, por decir, se encontraba en todo caso en esta postura, pues él venía de esta forma y bordeaba, ¿no? En ese mismo escenario y lo hacía de manera antihorario. Pero cuando usted lo ponía Pedrito o por acá, él venía hasta la frontera norte y hacía esta situación. Obviamente con los lugares accesibles. Entonces lo hicieron por etapas, ¿no? Algunos me acuerdo que programaron en Java, otros en C#. Eso ya depende de lo que usted quiera programar. ¿Alguna duda respecto a esto? Ya. Y una pregunta, disculpe. Claro. Las reglas que usted ya nos dio incluyen que, o ya especifican que cuando el robot se encuentra un objeto sólido que se vaya en el otro sentido, en el antihorario. Sí, ya, Sí. ajá, ya justamente están consideradas esas dos acciones. Muy bien la pregunta, estimado. Esas dos acciones, es decir, mire, el bordeo del perímetro en sentido horario y el bordeo del perímetro del objeto sólido ya están contempladas en esas reglas de producción que, digamos, en esas reglas de producción que nosotros hemos visto en la diapositiva. Estarían contempladas. Ahora, si usted quisiera otro tipo de comportamiento, tendría que cranear bastante para generar más reglas de producción, ¿no? Pero lo mínimo que estamos pidiendo es que él haga en realidad que pueda tener esos, digamos así, dos comportamientos, ¿no? Uno que bordee en sentido horario y otro que bordee en sentido antihorario. Serían los dos que están dados por esas reglas de producción que ya yo les mostré, ¿no? ¿Cuántas son? Creo que son 4 reglas de producción, ¿no? Esas de ahí. Ya. Entonces, aquí miren, vamos a volver un poquito lo que su compañero nos decía, ¿no? Esas reglas de producción sí nos van a permitir, sin temor a equivocarnos, que ese comportamiento, esos dos comportamientos son posibles, ¿no? Los dos comportamientos con esas reglas de producción, ¿no? Serían los dos
comportamiento, ¿no? Entonces, ahí están las reglas de producción. ¿Alguna duda más sobre eso? A ver, traten de generar algunas preguntitas. Sí, ¿por qué? ¿Te dijo que sí? Ya, cuídate. Ya. Bien, ok, entonces una vez con eso ya usted va un poquito, aquí le voy a dar una pauta también. Si me permite, ahorita voy a buscar acá, vamos a ver. Aquí, ¿ya? Voy a ver enseguidita si es posible. En el Drive voy a mostrarle. Usted se va donde dice inteligencia artificial, por si acaso acá ya usted tal vez tenga el librito. Está acá, ¿no? Está inteligencia artificial, librito de Neil Nilsson, ¿no? Entonces, aquí en este librito, cuando usted lo chequea, vamos a ver un poquito más allá, mire. Ah, no, 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 no. ¿Cuál es este? Este es el de Russell, ¿no? No, este es el de Russell. No es este. A ver, no sé si es este. Ya, este es el de Nilsson, ¿no? Este de Nilsson, ahí usted va a ver en el capítulo, voy a bajar directamente. Acá están los sistemas reactivos, ¿no? Agente, estímulo, respuesta. Mire, ya hay una interesante teoría que de alguna manera le va a ayudar a usted, ¿no? En este capítulo prácticamente está bien explicado el tema del agente de estímulo-respuesta, ¿no? ¿En base a qué? A lo que yo les he hablado, el tema de percepción y acción. Entonces ustedes van bajando acá y van a encontrar toda esa explicacióncita, mire que yo le he resumido, está acá con un poco de detalle, incluso explicando, ¿no? Mire usted ahí, aunque tal vez no se vea muy bien, el tema de lo que es la percepción, ¿no? Acá está, mire, ¿no? Habla sobre percepción, habla sobre acción y también explica un poco el tema de la álgebra booleana, ¿no? Entonces, y cómo son los sistemas de producción, ¿no? Básicamente, ahí hay una explicación que es convincente y al final se entiende, ¿no? Así como yo se las expliqué. Pero aquí, por ejemplo, está el tema de lo booleano, ¿no? Por ejemplo, tal vez ahí voy a intentar a ver, voy a ver si puedo, aquí ya, ¿no? Si usted se fija aquí un poquito, ah, ya habla un poquito del tema del álgebra booleana, ¿no? Ahí está, ¿no? El álgebra booleana. Pero para poder entender eso, fíjese que es importante que se lea un poquito sobre el álgebra de Boole, ¿no? Que está explicado prácticamente aquí en este librito, ¿no? Básicamente está toda esa explicación que usted tendría que entenderla para abordar mejor el problema. Mire, el álgebra booleana, ¿no? De hecho, ahí en esa partecita, ¿no? De la álgebra booleana es donde nosotros encontramos esas operaciones, ¿no? de Boole y con las cuales ya es posible entender, ¿no? Básicamente.
Entonces, puede usted echar mano de esta bibliografía, que es necesario que la pueda leer, ¿no? Para que pueda entender un poquito más el tema de las percepciones, ¿no? Básicamente. Ok. Entonces, con eso ya es posible que usted pueda atacar el problema, ¿ya? Bien. Volviendo a nuestro tema acá, nuestro avance, había un cuestionario de agentes inteligentes. No sé para cuándo estaba, vamos a chequear acá y en la plataforma. Tenemos acá un cuestionario, usted puede ver en la parte inferior izquierda, ¿no? Ahí estoy pinchando, donde dice agentes inteligentes, ¿no? Y esta tareita estaría ¿para cuándo? Para el 17 de junio, ¿no? Que sería mañana, está de hecho ahí pendiente. Y cuando usted pincha ahí, puede encontrar básicamente las preguntas, ¿no? Entonces, en hay un conjunto de 4 preguntas, ¿ya? Para que podamos un poquito analizar. Ahora, para poder un poquito entender esto, era necesario, para poder responder, leer el capítulo 2 de Russell, ¿no? Y yo quisiera preguntar rápidamente, si está Kadima, por favor. Sí, ingeniero. Kadima, ¿pudo leer un poquito del capítulo 2 de Russell o nada? No, Inge, no lo leí. No leyó. Wow. Interesante, ¿no? No leyó. Ujú. Ya, vamos a tratar de un poquito de explicar o contextualizar las preguntas. Kadima, ¿puede leer la primera preguntita, por favor? Sí, Ajá, tanto la medida de rendimiento o desempeño y la función de utilidad miden la eficiencia de la gente. Explique la diferencia entre los dos conceptos. correcto, ¿no? Entonces, ¿de qué trata eso que usted va leyendo, ¿no? Mire este capítulo de acá, ¿no? Del 2 de Russell, la segunda edición. Usted primero trate de entender bien qué es rendimiento o desempeño, ¿no? Desde el punto de vista de un agente inteligente, ¿no? Después de eso, usted en su lectura trata de encontrar a qué se refiere con función de utilidad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Russell nos dice que ambas, tanto el desempeño como la función de utilidad, de alguna manera miden la eficiencia de la gente, ¿no? Entonces, pero aquí la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Personalmente, diremos así que no solo es un tema de eficiencia, sino también eficacia, ¿no? Pero aquí usted inteligentemente tiene que primero saber a qué se refiere con el desempeño o el rendimiento, y luego cuando hablamos de la utilidad del agente y obviamente en qué forma se mide la eficiencia con ambos parámetros, ¿no? Me estoy refiriendo con y con ¿no? Pero aquí la pregunta de fondo es esto de aquí, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos conceptos? Desempeño y utilidad, ¿no? Hablando desde el punto de vista de agentes inteligentes, ¿no? Entonces, esa es la pregunta, ¿ok? Vamos a ver aquí un poquito entonces la segunda. Ayer yo expliqué un poquito, sí, sobre, quise hacer notar la diferencia entre lo que era, ¿recuerdan ustedes? Lo que era eficiencia, ¿no? Y lo que era eficacia, ¿no? Alguien, vamos a ver aquí en la listita. Sánchez Cabrera, Carlos Hugo, ¿se encontrará? Sí, Ajá. Estimado Sánchez, ¿recuerda que yo hice una diferencia entre eficiencia y eficacia? ¿Se recuerda? sí. Ajá, a ver, háblenos.
La eficiencia era llegar llegar a lo propuesto, o sea, llegar al- a la meta. Ajá. Y la eficacia era hacerlo, pero con menos recursos, o sea, siendo más, la verdad, A ver. utilizando menos recursos, si se puede decir así, para igual llegando a la meta, pero siendo, ay, no me acuerdo, pero A ver, ¿alguien quiere ayudar a Sánchez Carlos Hugo? ¿Estará diciendo lo correcto él? Sí, ingeniero, creo que la palabra es más óptima, ¿no? A ver, a ver, a sí, ver. yo no me acuerdo la palabra. Cuando decimos que, por ejemplo, Carlos Hugo es eficiente, ¿qué estamos diciendo? Si decimos que él es eficiente, pero no es eficaz, o tal vez es eficaz, pero no es eficiente, ¿qué estamos diciendo en realidad? Si usted le han dado una meta, ¿no? Por decir, resuelva 30 polinomios hasta las 5 de la tarde. Entonces, si llega a la meta y termina los 30 polinomios, ¿no? Es decir, llega, por decir, a las 17 horas, ¿no? A las 17 horas en su meta y realizó los 30 polinomios. ¿Qué sería, Carlos Hugo? ¿Eficiente o eficaz? Eficiente. Eficaz no sería, ¿no? Eficaz, excelente, ¿no? Él hasta las 17 horas que le dimos, él completó los 30 polinomios, por tanto, él es eficaz. Y claro, en menos tiempo sería eficiente. Eso, ¿no? Ahora, si digamos le dimos hasta las 17 y él dice, profe, no, ¿cómo se llama? No me subestime, ¿no? Entonces, y él le dice, profesor, aquí está, ¿no? Y a las 15 horas ya nos aparece con los 30 polinomios, entonces quiere decir que él es eficiente. ¿Por qué es eficiente? Porque optimizó el recurso llamado tiempo, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, es posible que él, por el otro lado, haya llegado y hizo los 15, ¿no? Perdón, hizo los 30 hasta las 3 de la tarde, pero la mayoría de esos, por no decirle, todos están mal hechos, ¿no? Entonces, ahí diremos que él tal vez, tiene eficiencia, ¿no? Pero no es eficaz. Entonces, lo uno, mira acá la gráfica, no implica lo otro, ¿no? Por eso es que yo tengo aquí en esta preguntita, tengo esa, esa observación a Russell, donde Russell habla solo de eficiencia, como que él cree que ya la eficiencia implica la eficacia y no necesariamente, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a interpretar acá que miden la eficiencia? Lo interpretamos como que en realidad él está hablando de que la eficiencia va a implicar también que logre la meta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de utilidad, ¿no? Y cuando estudiamos los agentes, ¿recuerdan? El agente básico, el número 1, el 2, el que conoce su entorno, el bien informado, el 3 que va tras de las metas y el 4 que va tras de utilidades. Entonces, el que va de utilidades, digamos, es porque se supone que ya alcanzó meta, ¿no? En el tercer nivel, ¿no? Entonces, quiere decir de que ahorita esta palabra eficiencia, Russell la interpreta como si fuera las dos cosas, digamos, ¿no? En ese sentido. Ok, entonces, yo le dije que había un videíto muy bonito, un tutorial relacionado a, por ejemplo, los panaderos o el panadero, búsquelo, y ahí usted va a poder entender muy bien, ¿no? Excelente. Bien, entonces, estamos haciendo esa explicación, tal vez voy a hacer un print screen y ahí lo voy a mandar para que de alguna manera, más o menos usted sepa que, ¿no? Hemos estado haciendo en estos horarios, ¿no? Ya, correcto. Ahora, cuando seguimos en el análisis de esto, vamos a pedir por favor a Antelo, si está por ahí presente, él nos pueda leer y para que podamos ver cómo hacemos la pregunta 2. Antelo, por. Muy bien. Este ejercicio explora las diferencias entre las funciones de los agentes y los programas de los agentes.
puedo ver. Puedes explicarlo un poquito ahí, Ah, ya, estoy un poco disculpe. ciego. Ya, yo peor. Ya, Ya, gracias. Puede haber más de un programa de agente que implemente una función de agente dada. Proponga un ejemplo o muestre por qué no es posible. ¿Hay funciones de agente que no se pueden implementar con algún programa de agente? correcto. Gracias, Jorgito. Aquí, entonces vamos a tratar de entender, ¿no? Este ejercicio dice, quiere que usted pueda investigar, ¿no? Sobre las diferencias entre las funciones de los agentes, es decir, las prestaciones de un agente, ¿no? En otras palabras bien sencillas, lo que puede hacer, digamos, el alcance, ¿no? De su funcionalidad, diferencia entre eso y los programas. En otras palabras, cuando nosotros nos referimos a estas diferencias, podemos entenderla mejor con esta pregunta, ¿no? Dice, ¿puede haber más de un programa de agente que implemente una función de agente dada? Es decir, si un agente hace una función, la pregunta ¿es único el programa para esa función? ¿O podrían haber otras formas de implementar esa función? Eso es lo que está Russell preguntando, ¿no? Russell dice, un agente X, ¿no? Tiene la función, digamos así, mire, la función F1, F2, ¿no? Tiene la función F3 y él dice, si hay un programa para hacer la función F1, ¿no? Un programa P, ¿no? ¿Será que un programa P sub 1 para hacer esta función? ¿Será que esa función solamente es posible con este P1? ¿O podríamos inventar otro programa P2 que haga la misma función? ¿No? Entonces usted leyendo el libro va a poder dar, digamos, de alguna manera un ejemplo, porque dice ahí, mire, proponga un ejemplo o muestre por qué no es posible. Usted puede responder ahí sí o puede responder no, pero dependiendo de su respuesta, usted tendría que justificar o por qué sí o por qué no, ¿no? Entonces, de eso nos está hablando esa pregunta, ¿no? La primera pregunta o el primer inciso de la pregunta 2. Ahora, vamos al inciso B, ¿no? Ahí dice, hay funciones de agente que no se pueden implementar con algún programa de agente. Es decir, alguna de estas funcionalidades que nosotros estamos viendo, ¿no? Como tal vez esta o esta de acá, las funciones de un agente X, digamos, podrían haber funciones que se requieren ahí, que no sería factible, no podrían implementarse con algún programa. Es decir, no hay ni un P sub 1, ningún P sub I, ningún P sub N, digamos, capaz de poder implementar esta función. Esa es la pregunta, ¿no? Está diciendo, hay funciones de agente que no se pueden implementar, es decir, con algún programa de agente. Esa respuesta también amerita que usted pueda leer nomás este capítulo, porque cuando uno se mete a responder por intuición, tal vez no entiende a dónde quiere llegar esto. Esa sería la explicación de la pregunta número 2 y los dos incisos, ¿ya? Bien, vamos avanzando a la número 3 y voy a pedir a Cristian David Mamani, por favor, si pudiera leer la pregunta número 3, por favor. Ok. Identifique la descripción RES que define el entorno de trabajo para uno de los cinco. Inciso A, robot que juega fútbol. Inciso B, gente para comprar libros de internet. Inciso C, operador autónomo de Marte. Inciso D, asistente matemático para la demostración de teoremas. Ya, gracias, estimado Cristian Davides, ¿no? Sí. Ya, voy a poner acá participación de Cristian David. La primera pregunta para Cristian David es, ¿qué es REA?
Eh, mm, A ver, vamos acá a la laminita, ¿ya? Volvemos acá a la laminita, vamos a ir hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Por ahí. Aquí, mire, curiosamente encontramos la palabrita abajo, reas. ¿No? Y usted dice, profe, pero ¿y qué con eso? ¿No? Ahí podemos deducir que esa S está referida a sensores, la A que usted ve ahí está referida a los actuadores, la E está referida al entorno y el R está relacionado al desempeño o rendimiento. Ahí está. ¿No ve? ¿Se sí, entiende, no? Entonces estamos hablando de, digamos, ejemplos de agentes y sus descripciones en función de qué, profesor, en función de su desempeño, ¿no? En función de las entradas que ellos tienen, ¿no? Y las actuaciones que hacen sobre el entorno en que estos agentes están. Entonces es completa la parametrización o caracterización, digamos así, de estos agentes a través de esos parámetros, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos vamos a la cuestionario, justamente en el cuestionario de eso se trata, ¿no? Dice identifique o caracterice, ¿no? Está queriendo que usted y yo caractericemos a través de esos indicadores que hemos visto ahí, ¿no? El rendimiento, el entorno, las acciones y los sensores que de alguna manera definen el entorno de trabajo para cada uno de estos agentes. Ojo, interesante, ¿no? Dice el entorno. No es directamente que estamos caracterizando agentes en realidad, ¿no? Estamos caracterizando, si bien es cierto que hablamos de agentes, pero lo que más estamos caracterizando es su entorno de trabajo, ¿no? Entorno o el ambiente o el escenario. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que, si hablamos de un robot que juega fútbol, pues de alguna forma tendríamos que describirlo en términos del REA, ¿no? El agente es el robot que juega fútbol, pero nosotros tenemos que ver su desempeño, su entorno, sus sensores, sus acciones, ¿no? Entonces ahí, si juega fútbol, pues veremos cuál será su entorno. Es la gran pregunta, ¿no? Si juega fútbol, usted se preguntaría primero, tengo que saber si es un robot software o es un robot hardware, ¿no? Porque si es un hardware, habría que ver dónde se va a mover. Estamos hablando de su ambiente, ¿no? Para poder responder al entorno, al que está ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo mediríamos su desempeño de este robot, ¿no? Si es que estamos hablando a nivel de hardware, ¿cómo mediríamos? O si hablamos de un robot a nivel de software que juega fútbol, ¿cómo estaríamos nosotros? ¿Cómo haríamos para medir su desempeño, ¿no? Entonces, importante, ¿cuáles serían sus sensores? ¿Cuáles serían sus actores de este robot? Si fuera a nivel de hardware, ¿cómo sería su trabajo sensorial de él? A eso se refiere estas características REA, ¿no? Lo mismo cuando hablamos de un agente para comprar libros en Internet. Si hubiera un agente para poder hacer compras, ¿cómo estaría descrito, ¿no? ¿Cuál sería su entorno, ¿no? Y en ese entorno, cómo él eh, captura sus entradas a través de sus supuestos sensores, ¿no? Cómo actuaría y cuál sería pues su desempeño o su rendimiento, ¿no? Entonces, estaríamos nosotros teniendo que responder a cada una de estas descripciones que usted está mirando ahí. Si estamos hablando en este caso de un agente para comprar libros en Internet, ¿no? Entonces, la primera cosa que yo cuando lo leo, dice agente para comprar libros por Internet. O sea, el agente es el que va a comprar, no estamos hablando de una página que te ofrece libros, ¿no? Entonces, importantes. Y lo mismo, ¿no? Tendríamos que responder a estas descripciones que usted ve para un explorador autónomo en Marte, ¿no? Si es a nivel de hardware, pues cuál sería el entorno, ¿no? Entonces, estaríamos hablando del planeta Marte.
cómo hace la lectura de sus datos, ¿no? Qué acciones obviamente se esperan y cómo mediríamos su desempeño, su rendimiento, hablando de ese explorador de mar. Y finalmente, un asistente matemático para la demostración de teoremas. Entonces está interesante ese asistente matemático para demostrar teoremas. Ahí cuál sería su ambiente, su entorno de desenvolvimiento, ¿no? Cómo capturaría sus datos, es decir, sectores, cómo se mostraría los resultados, ¿no? Y cuál sería su desempeño o rendimiento, ¿no? Estamos hablando de esto, de sus REAs. ¿Para quiénes, profe? Para estos 4 tipos de agentes. A eso se refiere ya la preguntita en número 3. Ok. Y finalmente vamos a aquí al número 4, donde vamos a pedir en esta ocasión si pudiera Gerson leer por favor ese cuadrante. Claro, ingeniero. Para cada uno de los tipos de agentes numerados en ejercicio 3, caracterice el medio de acuerdo con las prioridades dadas en la sección 2.3 del libro de Russell Norris. Seleccione un diseño del agente adecuado. Ya, entonces ahí usted tendría que ir, ¿no? En la sección 2.3 que yo tengo acá el libro impreso. Ahorita voy a mirar esa sección a qué se refiere para ir directo, ¿ya? En esa sección 2.3 vamos a encontrar la naturaleza del entorno, ¿no? Es igual, ¿no? Justamente ahorita yo estoy en la sección 2.3 y está hablando de esos famosos REA, pero ¿cuál es la diferencia, profe? Dice, para cada uno de esos tipos de agente, en el medio dice, y caracteriza el medio de acuerdo con las prioridades dadas, ¿no? En la sección 2.3. Usted va a tener que leer un poquito porque hay unas prioridades ahí, evidentemente que necesita usted leerla para saber cómo podría usted caracterizar, ¿ya? Entonces, cuando usted lee por primera vez, por favor, pueden cerrar sus micrófonos. Cuando usted lee por primera vez, confunde creyendo de que esto es lo mismo que esto. ¿Por qué? Porque cuando va a la sección 2.3 encuentra las REAs, pero si usted lee un poquito completa la sección, encontrará que de alguna manera es posible priorizar, ¿no? Entonces usted va a caracterizar el medio, ¿no? Es decir, su escenario, su ambiente de trabajo, de acuerdo a algunas prioridades que están descritas acá en esta sección, ¿ya? Entonces, y dice, seleccione un diseño de agente adecuado, ¿no? Entonces, es decir, un agente adecuado, ¿qué tipo de agente, no? El que ya hemos dicho, percepción-acción, el que conoce información del mundo, ¿no? Más informado, el que va por metas, el utilidades, ¿no? Porque diseña un agente adecuado, ¿no? Entonces, básicamente, échele una lidita bien a esta sección 2, que evidentemente eso ya está en el capítulo 2 de Russell, ¿ya? Pude haber generado más preguntas, pero yo pienso que es suficiente como para entender el objetivo en este capítulo del libro 2 de Russell, ¿no? Por si acaso, ese capítulo es ahí donde se discute, ¿no? La naturaleza de los agentes ideales, sus diversos ambientes y la forma de organizar los tipos de agentes existentes, ¿no? Básicamente. Entonces, más que todo, va al tema de su ambiente donde se desempeña, ¿no? Este capítulo. Entonces, ahí vamos a ir ya aterrizando esa tareita, hágala a conciencia, por favor, porque en los parciales es posible que venga y cuando usted la desarrolle, pues lea, no me suba cosas sin leer para que pueda obviamente subir su tareita hasta el día de mañana jueves a las 10 de la mañana, ¿ya?
Básicamente eso sería. ¿Tiene alguna duda de lo que usted tiene que hacer de alguna manera? Lo más próximo, antes de programar el robot, hay que responder al cuestionario, ¿no? Recuerde usted cuando nosotros retrocedemos un poquito atrás, ¿qué prioridad le ha dado el profe a estas dos tareas entre el cuestionario y la programación? Es bien sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí tenemos el cuestionario que está primero. Usted sabe que esto se lee de izquierda a derecha. Entonces el cuestionario está en primer lugar y por acá recién está el robot seguidor de paredes, ¿no? Porque mañana nosotros vamos a hablar un poco sobre el tema de las funciones booleanas, que es otra forma de implementar el concepto de percepción-acción, ¿no? Que también se usa en inteligencia artificial, este concepto de las funciones booleanas, ¿no? Sin duda. Entonces, cuando usted pincha de todas maneras acá en el robot seguidor de paredes, encontrará que eso tiene una fecha que es para el 22, ¿no? De hecho, aquí antes del 22 está una fecha que es el 21 de junio, que ayer me dijeron en una empresa que era feriado, ¿es cierto? Sí. Ya. Ya, no sé por qué será feriado, pero de todas maneras esto le aventaja a ustedes porque van a tener todo un lindo feriado para poder trabajar con este robotcito seguidor de pared. ¿Listo? En realidad ya con anticipación desde hoy 16, ¿no? Diríamos así hasta el 22, para que tenga todos esos días de ir pensando, porque las otras tareitas son, de todas maneras, son de lectura y son teóricas, ¿ya? Chicos, ¿alguna preguntita que usted tenga ahí? De todas maneras, enfatizar que estamos hablando de 3 tareas. Esta que está al medio, donde dice implementación de funciones, no es una tarea de programación, ¿ya? Cuando usted la baja, que la vamos a avanzar mañana, creo que acá está mal configurada. Yo la voy a configurar, mire. De hecho, está mal. Voy a ver la voy a modificar. Pero de hecho, ahí hay una tarea que recién, dependiendo del avance de mañana, vamos a activar esa tarea. ¿Está bien? Sí. Ya, perfecto. Entonces, vamos a llamar la asistencia y con eso ya estaríamos cerrando. Hemos cumplido con el contenido en este miércoles 16, ¿ya? ¿Antelo está presente? Presente, Inge. Ya. ¿Estará Arroyo? Presente, ingeniero. Correcto. ¿Calero se encontrará? Presente. Ya. ¿Alex Castro vino? Creo que no está, ¿no? ¿Alguien sabe de Alex? Nadie. ¿Cristian Flores? Presente, Inge. Ya. ¿Edgar Mamani? Presente, ingeniero. Ya. ¿Cristian David Mamani? Presente, ingeniero. Correcto. ¿Gerson Martínez? Presente, ingeniero. Ya. ¿Briana Ojopi? Presente, ingeniero. Correcto. ¿Gabriel Ortiz? Presente, ingeniero. ¿Pedraza Daniel? Presente, ingeniero. ¿Rojas Ponce? Presente, Inge. ¿Terraza Hans? Presente, Inge. Ya. ¿Cadima se encontrará? Presente, Inge. Ok. ¿Sánchez Carlos Hugo? Presente, ingeniero. Bien. Ok, mis estimados, entonces recuerde, hay bastante por leer, ¿no? Russell, el capítulo 2, Nilsson, el capítulo 2, hay un cuestionario por responder y ya ir pensando en un robotcito, ¿no? Entonces, es bastante el trabajito, y la materia en realidad, apenas estamos en los protocolos, le comento, ¿no? Yo la vengo estudiando desde el 2005 y es un monstruo, ¿no? Porque son muchas áreas, ¿no? Entonces, pero evidentemente cada uno se especializa en una pequeña área, ¿no? Porque no se puede abarcar todo. Chicos, que tengan muy, muy buenos días y buen provecho. Muchas gracias, Inge. Hasta luego. Ya, Bien, ok, gracias. ok, hasta luego, ¿ya? Inge. Sí, Esta me pregunta acá, produce que estaba en viaje
por el trópico y recién está llegando a Santa Cruz. Ya, le voy a poner entonces una L de licencia, ¿ya? Ya, yo le digo. Gracias, muy amable.